Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 23 del mes de agosto del año 2022. Señores, mucho ruido alrededor del Ministerio Público. El fiscal Pedro Amador confirmó que Juan Medina entró a su despacho. Entonces, hay cierto murmullo dentro de lo que es la fiscalía, porque este tipo de actuación se ve como una intromisión. Lógicamente, Medina dice que no estuvo revisando documentos, pero lo que sí se entiende es que hay una pequeña pugna dentro del Ministerio Público. La doctora Miriam Germán, parece ser que hay algunas diferencias en cuanto a lo que es la tratativa del trabajo con Jenny Berenice, que es también su adjunta ahí y que de una forma u otra tiene que ver con el manejo de muchos de los casos donde la magistrada Germán le recuerda que ella es la Procuradora General de la República. Para la opinión pública, cualquier desavenencia que haya dentro de la Fiscalía a esas altas escalas se toma mucho en cuenta, porque el que no conoce los valores intrínsecos de cómo se maneja el derecho, pues lógicamente piensa que las cosas deben ser todo como algo en una relativa armonía y en una relativa calma donde las partes siempre deben de estar de acuerdo, y no es así. El hecho de que haya discrepancia en la interpretación de cualquier asunto no debe verse como algo grave, porque el derecho es de contradicciones. En derecho, 2 por 2 no son 4. Cuando le pongo este ejemplo tan pragmático, le quiero decir que hay una serie de acciones que son subjetivas, que dependen muchas veces de la conformación del asunto para usted determinar si hay razón o no. Fíjense que en aquellos casos donde uno ve que una persona le quita la vida a otro, dentro del derecho hay múltiples alternativas, y dependiendo de cómo sea, de los acontecimientos, de los hechos, se le dará una tipificación u otra. Porque hay veces que una persona le provoca la muerte a otro, y tomando en consideración el elemento el elemento consistente de la acción, se disculpa o no. Y yo le pongo un ejemplo claro. Supóngase que dos amigos están en una azotea. Alguien tiene los cordones flojos y se pisa uno de los cordones, y sin querer, tratando de agarrarse, tumba al otro amigo y este pierde la vida. Bueno, él le provocó la muerte, pero fue de una manera involuntaria. Pero ahora imaginemos otro escenario, que él lo empuje adrede y la persona pierda la vida. Ya ahí hay la intención. Y al momento de aplicar la ley, fíjense, 2 muertes, pero en situaciones distintas, como diametralmente hay diferencia. Por eso que yo le digo que en derecho 2 por 2 no son 4,
Porque cualquiera pudiera decir que una muerte es una muerte y que al margen de todo la sociedad pierde un ser humano, pero hay que ver las circunstancias. Y esa es la situación. De todas maneras, señores, con relación a lo que es el Ministerio Público, la doctora Miriam Germán ha sido clara y ha señalado desde su llegada a ocupar ese puesto de tanta importancia que el Ministerio Público carece de los recursos necesarios para poder poner a caminar ese andamiaje de la justicia, y hay que verlo de esa manera. ¿Por qué yo le digo, señores, que tenemos que verlo así? Porque ustedes saben que nosotros venimos de tener un Procurador General de la República que en materia de corrupción, en materia de complicidad, en materia de connivencia con lo que es el crimen asociado con lo que es el delito, rompió todos los parámetros que pudiera tener una sociedad, no importa lo corrupta que sea. Tanto es así que alrededor de su expediente se salpica varias esferas del poder, casi todo está permeado. Y no sé si ustedes recordarán que en procura de hacer un saneamiento en ese importante cuerpo, se hizo un llamado a concurso para que algunos fiscales nuevos y otros que ya estaban, a lo cual se le dio ciertos niveles de preparación, se hizo ese concurso para determinar cuál era la persona más idónea. Y se dice que dentro de ese, de ese concurso pasó un grupo muy reducido, y es porque de antemano tenía el cuestionamiento de las preguntas que se iban a formular en lo que se entendió como una actitud desleal de parte de la Procuraduría General de la República, pero hay otro que no obstante a eso, por estar dotada de tantas virtudes, lograron también pasar el concurso, pero no fueron admitidos. Eso generó una división dentro del Ministerio Público, donde algunas de las personas que no fueron escogidas entendían que eso se había hecho para personas que tuvieran un estado de sumisión frente al ex Procurador General de la República. Pero déjenme decirle que dentro de ese Ministerio Público, ahí hay personas muy honorables, pero también hay otros que son muy reprochables, incluyendo fiscales adjuntos que han cometido una serie de delitos que riñen con la ley, que van desde la tentativa de feminicidio a la agresión física a sus esposas, pero que también, no obstante a eso, también son señalados como personas que han recibido dinero del narcotráfico y de algunos políticos para los expedientes de ellos tratar de desviarlo. Y siguen ahí esas manzanas podridas dentro del Ministerio Público. Aquí hay fiscales que han sido señalados porque han tenido complicidad con el crimen organizado. Eso es a la más alta escala de la fiscalía, y aún permanecen en su puesto. No han podido ser sustituidos. Y de esa manera, una sociedad
no puede avanzar de una manera correcta. No sé si algunos de ustedes recordarán un caso que ocurrió por la zona fronteriza, donde se pudo ver una fiscal adjunta plantándoles droga a unos jóvenes de una lavandería y ya esa persona anda suelta ahí. ¿Y ustedes creen que mientras en nuestro país haya una justicia con esos niveles de impunidad y con actores que juegan papeles principales en el combate del delito, cometiendo acciones de esa naturaleza, y que muchos anden en el ejercicio de sus funciones, el país va a avanzar? No, señores. Nosotros necesitamos hacer una profilaxis en ese ministerio público. No es que 2 o 3 de las figuras principales hagan un papel correcto. No, es que el cuerpo entero esté saneado. Es que cuando usted vaya a cualquiera de esas fiscalías barriales, esos fiscales puedan exhibir una conducta tan incuestionable como los principales incumbentes. Pero desafortunadamente eso no se da. Y mientras nosotros estemos navegando en contra de la corriente y teniendo dentro de las fiscalías luces y sombras, el delito no va a cesar en la República Dominicana. Fíjense la espiral de violencia que se ha generado en los últimos días. Y observen algo, que ese cabo de la Intran, que ya había cometido delito, que ya había sido cuestionada su actuación, que le tenían vedada la oportunidad de poder portar un arma de fuego, entonces toma una prestada para cometer el feminicidio. Fíjense que el exdirector de la Dirección General de Control de Drogas, Félix Alburquerque Compré, ya tenía un historial de más de un muerto en la costilla. Y a veces usted se pregunta y dice, ¿por qué hay personas que cometen delitos y tienen esa facilidad para salir de la cárcel? Porque cuando es alguien honesto, el que cae preso, entonces usted ve que esa puerta que se torna ancha la entrada, entonces se achica después para poder salir. Señores, eso obedece a una razón muy clara, y es que la persona honesta que no está impuesto a reñir con el delito, cuando va a la justicia, siempre va únicamente con su pecho abierto por la buena fe. Pero los delincuentes, antes de cometer su tropelía,
ya tienen el camino de la salida trillada. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, el fiscal que tiene a cargo la investigación de la muerte del comunicador y Félix Alburquerque Compré de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de ese conflicto, dice que el arma todavía no aparece. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo para que sean ustedes de sus vivos labios que escuchen la información, porque el arma no aparece y yo digo, bueno, vamos a poner, señor director, ayúdenos con las imágenes. El Ministerio Público estableció en su solicitud de imposición de medida de coerción que Alburquerque Comprés utilizó un arma distinta a la que tiene asignada por los servicios militares que ofreció al país y que destruyó y ocultó el arma que utilizó para cometer el hecho criminal. Bueno, por esta razón y la posibilidad de que el imputado torpedee el proceso de investigación mediante la intimidación a testigos, conforme a las relaciones que cultivó en su prolífica carrera militar, el órgano persecutor está solicitando, insiste, prisión preventiva contra este imputado. Señores, lo que son estos tiempos modernos, miren, el arma no ha aparecido y qué bueno que la República Dominicana en materia de derechos humanos ha avanzado bastante, porque anteriormente una persona utilizaba un arma y lo llevaban a la policía, y de que lo trancaban en un cuarto con alguien con un chucho ahí, cantaba hasta la lotería. Pero en estos tiempos definitivamente no se puede actuar así, y sobre todo con personas de renombre, porque todavía hay algunos chivitos altos jobos, o esos pejecitos en colores, que son esos chiquiticos que caben en la pecera, que la confesión se la sacan a como dé lugar, pero a los tiburones no. Señores, cambiando de tema, el Colegio Médico Dominicano anunció para el día 7 del mes de septiembre una marcha en protesta donde ellos reclaman el alza de salario. Ellos entienden que las administradoras de riesgo de salud están ganando mucho dinero. Vamos a ver la convocatoria. El presidente del gremio de los galenos, Senencaba, dejó claramente establecido que las autoridades han incumplido también con acuerdos arribados. Estas empresas que el año pasado rubricaron una serie de acuerdos sobre tarifarios, elaboración de recetas, códigos médicos, no códigos sombrillas, glosas, han venido violando palmariamente todos y cada uno de esos acuerdos. Y es que su modelo de acumulación originaria de capital, basada en negar servicio a la población y estafar a los médicos y médicas, han venido acentuando el empobrecimiento, pauperización de los prestadores, mientras ellas se enriquecen desmedida y obscenamente. Bueno, la manifestación partirá desde la sede del gremio de los galenos. Apoyo esa marcha de los médicos. Lo único que quisiera es, señores, ¿y por qué no la dejan para un domingo? Porque que el día 7 que hay miércoles, entonces hay personas que van en procura de algunos servicios que de manera rutinaria tienen que hacerse en los hospitales, entonces ellos tienen que irse sin recibir las debidas atenciones. Y cuando un paciente se le traba
la posibilidad de recibir una consulta. A veces el turno que le dan es de 1 y de 2 meses. Ahora, las reivindicaciones que están solicitando los médicos son correctas, yo la apoyo en un 100%, porque resulta que son los galenos los que hacen el trabajo, y en base al trabajo que ellos hacen, hay una tarifa. Entonces, los que no hacen el trabajo son los que se llevan la mejor parte. Y al trabajador entonces le niegan las reivindicaciones que verdaderamente él se merece. Yo trabajo, pero por mí cobra la AFP, y la AFP entonces me da un dulce, me da un caramelo a mí y se come el filete. Qué bueno es así. Qué bueno, ¿eh? Y hablando de otro tema, la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena en contra de Dionis Santana, que fue acusado de violación y hubo una confirmación. El tema, señores, es que tendrá que permanecer en prisión. Va a permanecer en prisión, y eso debe de servir de reflexión a muchas personas, porque miren, cuando se habla de violación, hay que tener cierto cuidado, porque la frustración que le queda a una mujer luego de ser violada es algo muy triste, que no se borra rápidamente. Y hay cosas que yo no entiendo, porque hay personas que incurren en cierto grado de violación y uno no lo justifica, pero a veces como que lo entiende, que son dos cosas distintas. Oigan bien, usted no justificarlo es una cosa, pero entenderlo, sí. ¿Ustedes creen que una persona con las condiciones de él, con el manejo económico, una persona que está bien vestido y tiene recursos, tiene la necesidad de violar? No. Hay sí uno que violó a una señora de 90 y pico de años, pero barbarazo. ¿Eh? Y cuando yo le digo que hay personas que uno no lo justifica, pero lo entiende, es porque hay escenarios que son distintos. En una ocasión, había un señor que tenía un problema de polio, y él se sentía acomplejado, no solo de la enfermedad, sino de la pobreza. Entonces él violaba a algunas mujeres, ahí en el malecón, en una parte oscura. Y cuando se le cuestionó eso, y le dijeron, mire, a usted le vamos a imponer tanto de prisión, él dijo, yo la pago con gusto, porque la verdad es que en términos normales yo me he enamorado mucho, y por mi pobreza, por mi aspecto físico y mi enfermedad, a mí no me hacen caso. Sin embargo, he tenido relaciones con mujeres que, de no haber sido por eso, nunca la iba a tener. Eso no lo justifica nadie, pero uno pudiera entender. Pero personas con condiciones económicas, bien posicionados, cometiendo actos de violación, donde hay tantas personas adultas con la cual poder sufragar ese deseo sexual, es algo que jamás podremos justificar. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
Gracias por permanecer con nosotros. Miren, hay alguna gente muy preocupada por la seguridad de la población. En ese sentido, Chu Vázquez, ministro de Interior y Policía, emitió unas declaraciones que a nosotros nos gustaría compartir con ustedes. Adelante, señor director. Cuando nosotros hemos formado mesa para trabajar el tema cultural, deportivo, y cuando hemos firmado acuerdos con diferentes sectores en los territorios que hemos intervenido dentro de la estrategia de seguridad ciudadana, es precisamente porque nosotros entendemos el problema que estamos viviendo en el país con los niveles de violencia. Mientras el ministro de Interior y Policía defiende las medidas que implementan para contrarrestar la situación, el director de la Policía Nacional prefiere guardar silencio. Ustedes escucharon a Chu Vázquez conversar ahí que, dicho sea de paso, se hizo un ranking de las personas que de una forma u otra intervienen en el gobierno, las 10 personas que generan mayores niveles de confianza, y dentro de ese top 10 no se encuentra el amigo Chu Vázquez, mientras que los miembros de la oposición se han mantenido haciendo su trabajo, entre ellos Abel Martínez, que tiene, pudiéramos decir, dentro de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los mejores posicionamientos. Y déjenme decirle que yo pienso que uno de los puntales que más hacen relucir el trabajo de Abel Martínez es esa lucha titánica que tiene por controlar lo que es el flujo migratorio allá en Santiago, que él se ha comportado en ese sentido como un verdadero titán y tiene muy controlada la migración de los nacionales haitianos. Pero en esta ocasión él se refiere al gobierno en sentido general. Vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante, señor director. Ha sido el principal guión de este gobierno, lo que mantiene como resultado la violencia y la delincuencia en cada rincón del país. Falta de políticas públicas que vayan en auxilio de que los dominicanos puedan vivir en un clima y en un ambiente de paz, de tranquilidad. Falta de oportunidades, eso hace que se engendre más violencia porque el gobierno no ha sabido darle respuesta a los problemas nacionales y definitivamente este gobierno no ha dado pie con bola. Martínez catalogó a este gobierno de salao. Porque este gobierno, óigame, ni que le echen 100 sopitas de gusto. Llegaron al gobierno y de una vez empieza la delincuencia a azotar. Los hospitales se quedan sin materiales. El campo y los agricultores empiezan a quebrar. Sube el arroz, sube la carne, sube la leche, hasta la sal. También lo calificó de Foucault, porque supuestamente mantiene el país sumido en una... Miren, sería injusto nosotros hablar de la delincuencia sin mencionar que tenemos desde el año 1800 y algo el mismo Código Penal, donde las tipificaciones y las actuaciones de los delincuentes de este tiempo son muy distintas a las que ocurrían anteriormente. Entonces, al no tener esa zapata para poder imponer las sanciones del lugar, es uno de los eslabones que ha permitido este incremento de la delincuencia. Pero déjeme yo decirle algo. Nosotros vemos cómo se maneja nuestra clase política y todo parece indicar que la delincuencia comenzó aquí en el gobierno de Luis Abinader y que dentro de los gobiernos del PLD no se producía delincuencia. Porque en la forma que ellos se manejan es como si quisieran echarle toda la culpa al gobierno. Y yo le voy a decir lo siguiente: a Abel Martínez, a Danilo Medina, a Leonel Fernández,
y a esos miembros de la oposición que han querido tener crítica muy contundente con relación a lo que es la delincuencia, señores. Fíjense que en la mayoría de los casos de violencia, de delincuencia, quienes lo cometen en su mayor parte son jóvenes que no llegan a los 25 años. Déjenme decirle que el PLD duró 20 años gobernando este país y que esos delincuentes que tenemos en potencia fueron lo que produjo esa política de desigualdad que durante 20 años ellos han mantenido en este país, llevándose todos los recursos del erario público. ¿Y quién nos recordará que inclusive uno se queda sorprendido en cierto aspecto que todavía Abel Martínez se encuentre dentro del PLD porque ha sido uno de los alfiles del doctor Leonel Fernández, una de las personas más cercanas a él? ¿Y qué sucedía en esos gobiernos? ¿Cuáles fueron los esfuerzos que hizo el doctor Leonel Fernández para el fomento de la educación? Que finalmente, por más que ustedes vean lo que más ayuda a una nación a cerrar esa brecha de desigualdad y a permitir que la violencia sea extirpada, es la educación. Y el doctor Fernández salió del poder y una de las razones fundamentales por la cual salió fue por la protesta que le hizo la gente para la aprobación de un 4% que nunca quiso aprobarlo. Y que luego lo aprobó el presidente Danilo Medina en los gobiernos del PLD durante unos 8 años. Y nosotros pudimos ver lo que hacían esos ministros para ejecutar ese presupuesto con la compra de terreno hasta orilla del río para la construcción de escuelas. Esos delincuentes son víctimas de la exclusión de esos mismos gobiernos del PLD. Entonces, señores, a propósito de esos malos gobiernos que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, nosotros vemos en el presidente Luis Abinader una figura distinta. Vemos un presidente que cuando se dirige a la nación, usted puede percibir el grado de sinceridad con el que se maneja cuando hace sus alocuciones. Usted puede notar la preocupación por los problemas sociales. Pero el presidente Luis Abinader es un artista que está cantando a capela. Ustedes saben lo que yo le quiero significar cuando le digo que es un artista que está cantando a capela, porque en televisión y radio usted tiene que ser claro que le hace falta detrás una orquesta con el acompañamiento musical para que esa voz de él no tenga que irritarse tanto, que pueda ser melodiosa y pueda gustar. Si ustedes escuchan cantando, si ustedes escuchan las canciones de uno que fue mi salsero favorito, Franklin Ruiz,
a quien le apodaban el cantalindo. Si ustedes le quitan la música, él cantando a capela, se darán cuenta como que no tiene esos encantos. Entonces el presidente necesita a su alrededor unos ministros que actúen en consonancia con la base del partido. Y yo voy a ser lo más claro y preciso posible. ¿Por qué yo le digo eso? Porque a su alrededor tiene una serie de ministros de narices perfumadas que no han bajado a la base del partido. Que usted los lleva a ellos, a cualquiera de esos sectores populares, y no saben cómo llegar a su casa, porque nunca han salido de la élite. Y el PRM, que es un desprendimiento del PRD, al igual que el Partido Reformista, son partidos del pueblo, de la gente humilde. Entonces el presidente Luis Abinader, no es un descrédito lo que digo, es una persona que nació siendo rico de cuna. El presidente Luis Abinader no sabe lo que es un joven en plena juventud, enamorado, sin un empleo, que para compartir con algunos amigos se ponen a hacer un serrucho para comprar una botella de romo. Y usted sabe, señor presidente, cómo se la toman. No se la sirven en vaso, porque están en un lugar sentado y distribuírsela en vaso son tantos que la botella queda vacía y para ellos una vergüenza. Se la beben a pico de botella, cada uno un traguito, porque mientras le quede esa botella, eso le garantiza su permanencia en el lugar, porque no tienen con qué comprarla. Entonces lo que debe hacer el partido es lo siguiente, porque fue esa base popular la que dio los votos para que usted gane la presidencia. No fueron esos 2 o 3 popis que están en el gobierno ahí, no fue la base. Y hace falta el nombramiento de las figuras emblemáticas del partido, que en un momento determinado puedan decir, mire, yo me metí al sector de Tamarindo y el líder de ahí es fulano de tal, de Invivienda fue este, de la Ciénega este, de Guachupita este, del Luperón este, de Sabana Perdida, este era el líder. Y todos esos presidentes zonales debieran de tener accionar en su gobierno, pero no lo tienen. Y usted quiere que se lo diga de secreto, señor presidente, aquí, ¿por qué no lo tienen? No lo tienen, porque su ministro, señor presidente, que no lo oiga nadie, esto es un secreto a usted, entre usted y yo nada más, han preferido dejar a muchos de los PLDistas en sus diferentes puestos. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos saben cómo desviar fondos, cómo agenciarse del dinero del Estado, echárselo a su bolsillo y no dejar huella. Y como han venido a montarse en el mismo caballo, lo han dejado ahí. Y la base del partido está hambrienta abajo. Y nosotros lo que queremos que el partido permanezca en el poder. Tratamos de explicarle en esos sectores populares a nuestro dirigente que cuando lo convocamos para una reunión, para tratar cualquier tema,
no quieren ir a las reuniones. Se sienten disgustados, señor presidente. Y sin esa gente no se gana. Hay que empezar desde ahora, con tiempo, a pasar la planadora. Hay que pasar la planadora y hay que poner a los dirigentes del partido que desgastaron la suela de sus zapatos, que se quedaron sin voz coreándolo a usted para ganar. Vamos a hacernos de cuenta, señor presidente, que no estamos en el poder, que nosotros nos retrotraemos otra vez a la campaña pasada y pida la lista de todos los organismos para ver quiénes ocupaban lugares de dirección. Y en virtud de eso, vamos a colocar a todos esos directores que son los que conocen a las personas que trabajaron en la campaña. ¿Y cómo puede ser que cuando usted va a cualquier sector a conversar con uno de esos líderes barriales que hizo un trabajo, todavía no está colocado trabajando en el gobierno? Y esos puestos, ¿quiénes los están ocupando? Personas del PLD y de otro partido, o muchos de esos dirigentes que sí han tenido la suerte de ser colocados en el gobierno. ¿Qué es lo que han hecho? Llevar a todos sus familiares. Hay que trabajar con la estructura del partido, que este es un partido nuevo, donde si se le va a dar trabajo a todos los dirigentes nacionales, el Estado tiene demasiado puesto y no se ocupa ni siquiera el 33% de los cargos que tiene el Estado para tener una base armoniosa trabajando. Haga eso, señor presidente. Facilítele el trabajo a los dirigentes medios. Vamos a facilitarle el trabajo, que uno pueda tener calidad moral para hablar sin duda de la buena obra de gobierno que usted está exhibiendo, pero que tiene unos ministros ahí que lo tienen cantando a capela. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Ya rompí el silencio, señor presidente. Ese secreto que nada más se lo dije a usted. Continuamos mañana hablando. Bye, bye.